En la encíclica Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos hace una invitación clara a la fraternidad y la amistad social. En el capítulo primero que hemos visto anteriormente, refiere a una serie de sombras que invaden a nuestro mundo y sociedad. Y en este capítulo segundo, llamado Un extraño en el camino, que vamos a comenzar a ver en esta jornada, aborda principalmente una parábola contada por Jesús, que es la del buen samaritano. Este capítulo es el eje transversal, por decirlo de alguna manera, de toda la encíclica. Es decir, atraviesa toda la encíclica. La encíclica misma está basada o parte desde este capítulo segundo, que es como el que le da una orientación a toda esta encíclica, a todo este documento del Papa. Vamos a ver unas imágenes en las que les voy a pedir que estén muy atentos, pongan mucha atención y traten de fijarse en los aspectos más relevantes, en si reconocen o no las imágenes que van a ver, a qué se tratan, qué sentimientos les surgen al verlas y además qué aspectos hay comunes entre unas y otras de estas imágenes. Bueno, es un video que nos muestra imágenes impactantes y vamos a entrar un poco en diálogo a partir de estas preguntas. Identifico estas imágenes, las he visto en algún momento en la televisión, en las noticias. ¿Qué tienen estas imágenes en común? ¿Y cómo me he sentido al verlas? Son imágenes muy crudas y duras que nos introducen un poco en lo que es este capítulo segundo. El Papa Francisco habla en el capítulo primero sobre las sombras y en el capítulo segundo, como les decía, nos remite a una parábola de Jesús, que es la parábola del buen samaritano. Todas estas imágenes que vimos antes en el video tienen una relación y se refieren precisamente a este extraño en el camino, a este otro que vemos como extraño y que por lo tanto queda al margen. Entonces voy a volver a compartir pantalla, vamos a volver al PowerPoint que estábamos viendo para continuar dándoles algunos puntos. Se ve bien, ¿verdad?
¿Se ve? Sí, Ale, yo ¿Sí? creo que sí, dale Ya. nomás. Lo que Trata pasa es que de... ahora no veo las imágenes. A ver, ahí estamos, sí, ahí sí. ¿eh? Listo. Lo voy a agrandar. Eso, Sí, lo agrando. Listo. Este capítulo entonces se llama Un extraño en el camino. Retomamos. Ahí están las preguntas que les habíamos hecho antes. Y vamos a seguir un poquitito adelante para ir abordando lo que el Papa nos dice sobre esta encíclica en este capítulo. Bueno, trata entonces sobre el buen samaritano. Entonces comienza la encíclica haciendo referencia a esta parábola, que me imagino que todos recordaremos. Yo voy a hacer un tips nomás de en qué consiste esta parábola. Jesús dice que se trata de un hombre, hoy día podríamos decir una persona, hombre o mujer, que va por el camino y es asaltado. Es asaltado, queda tirado, herido, y resulta que pasan 3 personajes por su lado. Un primer personaje es un sacerdote. Pasa y como está tan ocupado en ir al templo, en realizar sus ceremonias, pasa de largo y lo deja ahí tirado, o sea, no hace nada. Un segundo personaje hace exactamente lo mismo, es un levita. En la época de Jesús eran personas muy instruidas, los que conocían la ley, también religiosos. Pasa también de largo. Y el tercer personaje es un enemigo. Recordemos que entre judíos y samaritanos existía una enemistad. Entonces, Jesús, que por supuesto que Jesús es muy astuto también, presenta precisamente al enemigo de su pueblo judío como aquel que se preocupa del herido. Hoy en día podríamos decir, si lo actualizamos, es como que un árabe ayude a un hombre de Estados Unidos, por ejemplo. O si lo trasladamos a nuestro país, es como si un colocolino ayuda a uno de la Chile. Es así como el enemigo ayuda al que es enemigo, lo cual es una paradoja. Pero Jesús es así. Ya sabemos que Jesús siempre nos presenta paradojas. Y en las imágenes que veíamos, encontramos situaciones de este tipo, que las actualizamos. El Papa nos invita a actualizar la parábola y dejarnos interpelar, dejarnos cuestionar por esta parábola, pero no quedándonos en el pasado, sino actualizando a situaciones que nos tocan en nuestra realidad mundial, nacional, barrial, etc. Entonces, en el centro tenemos esta imagen del buen samaritano, contada por Jesús, y a los bordes tenemos estas imágenes actuales de personas que quedan al costado del camino. Hay una frase muy linda, que acá se las pongo, que dice el Papa, que los gozos, las esperanzas, las tristezas, las angustias de toda persona de nuestro tiempo y sobre todo de los pobres, es a su vez gozo, esperanza, tristeza, angustia de cualquier cristiano. O sea, esto es súper importante. Nosotros no podemos no compadecernos con el que sufre, sea de los nuestros o no, sea de un partido político o de otro, sea de una tendencia o de otra, sea de un club deportivo distinto al mío o no. Es un ser humano y eso es lo importante. Entonces, todo lo que le pase a un ser humano es algo que debiera interesarnos y cuestionarnos a los cristianos. La Fratelli Tutti entonces nos invita a crear una cultura diferente, a superar nuestras enemistades, a cuidarnos unos a otros, que esto es un tremendo desafío, porque todos sabemos que en la vida cotidiana nos manejamos, todos nosotros, o muchas veces nos hemos manejado
con este tipo de estructura. Ah, no, porque este no es de mi grupo. Ah, no, yo ayudo a los que son, no sé, de mi parroquia. No, la otra persona es de otra parroquia o de otra iglesia, o es evangélica, o lo que sea, y por lo tanto no es de mi grupo y no me interesa. Yo lo digo así medio rudo, pero si lo pensamos es así, y todos caemos en esto. Esta encíclica nos plantea entonces el desafío de las relaciones humanas. Es todo un desafío. El Papa hace un desarrollo de este tema de las relaciones humanas a través de este capítulo segundo, planteándonos desde los relatos del Antiguo Testamento cómo esto se va ampliando o vamos descubriendo la forma en que Dios procede. Desde esta idea de enemistad entre hermanos, recordemos, el primer libro del primer libro de la Biblia, el Génesis, nos habla de dos hermanos, de Caín y Abel. Supongo que recordarán que Caín mata a Abel, Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? ¿Y alguien se acuerda de cuál es la respuesta que le da a Caín? A ver si alguno que se acuerde, que abra el micrófono y la diga. ¿Qué responde Caín cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? A ver, ¿quién se anima? ¿Por qué tengo que saber yo lo que hace mi hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Sí, eso dice. Y eso es lo que decimos nosotros a veces, muchas veces. ¿Qué me importa a mí lo que le pasa a los migrantes? Bueno, algo habrá hecho. Por eso lo detuvieron, por ejemplo. Algo habrá hecho. ¿Qué soy yo? ¿Qué me importa? Muchas veces es esa nuestra actitud. Y esto es lo que tenemos que ir pensando con esta encíclica. Es un tremendo cuestionamiento. Dios cuestiona todo tipo de fatalismo que pretenda justificar nuestra indiferencia. Esta indiferencia que es pasar por el lado del pobre sin mirarlo, sin ayudarlo, sin acogerlo, sin dar algo. A veces no podemos dar, pero a veces podemos simplemente sonreírle. Pero ni eso a veces hacemos. Entonces, es todo un cuestionamiento a nuestra manera de proceder frente al otro. Habla el Papa que en este capítulo, que las tradiciones de los judíos, recordemos que Jesús era judío y su pueblo, miraba a los que eran de otras naciones con bastante resentimiento. El que no era judío era pagano, decían. El que no era judío no merecía mi ayuda, solamente era una ayuda entre connacionales. Es como lo que pasa entre nosotros también. No pertenece a mi grupo, no es de mi club deportivo, etc. Por lo tanto, no merece mi ayuda. Pero esta visión del pueblo judío fue cambiando. Y es así como poco a poco en este judaísmo va a ir apareciendo esta invitación a no hacer a los otros lo que no queremos que nos hagan. Está en un sentido negativo, ¿bien? No hacer al otro lo que no quiero que hagan conmigo. Algunos ya estarán pensando que después Jesús, en el Nuevo Testamento, lo transforma en una expresión positiva, que se le llama la regla de oro. Hacer a los demás aquello que nosotros queremos que hagan con nosotros. Está en un sentido positivo. Es decir, fue existiendo una evolución en la manera de ver esta relación con el otro. Les estoy más o menos contando cómo se va desarrollando este capítulo segundo. Pero resulta que los judíos tuvieron una experiencia de ser emigrantes, de estar fuera de su tierra. Y esta experiencia del pueblo judío los cambió. Y se fueron dando cuenta que este Dios en el cual ellos creían, el Dios al cual amaban, era un Dios que era de todos, no solamente de los judíos. La misericordia del Señor alcanza a todos los vivientes. El amor de Dios alcanza a todos, sin distinción. No solamente es para los judíos. Esta es toda una evolución que se va dando en este pueblo de Jesús. Y por supuesto que en Jesús se perfecciona.
Jesús tiene actitudes que son como la de este joven samaritano. Es una parábola que nos narra Jesús y que nos invita a que nuestra experiencia como ciudadanos sea constructora de un nuevo vínculo social. A eso nos llama. Porque tengamos en cuenta que, dice el Papa, en el número 62 de esta encíclica, que al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allá. Esto es clave. Al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o de allá. Fíjense que esta imagen es bastante controvertida, porque para algunos este joven se cayó, para otros a este joven lo tiraron, pero para un cristiano, este joven está en el lecho del Mapocho y merece nuestra ayuda simplemente porque es persona y porque tiene dignidad. Aquí hay un dato interesante que yo no sé si ustedes lo conocen, pero este otro joven que sale corriendo en esta fotografía resulta que es de Colo-Colo. Yo les puse el ejemplo antes, al iniciar. Y el que está en el río era de la U. Miren cómo se grafica y se actualiza esta parábola del buen samaritano con dos jóvenes que están acá en una experiencia tan dolorosa. Para las argentinas es como si un muchacho de Boca ayuda a uno de River. ¿Mm? Así es. Entonces, al amor no le importa si el hermano herido es de aquí o allá. Al amor solamente le importa que es un hermano. Y para ir terminando con esta exposición y entrar al trabajito en grupo que va a estar bien interesante, vamos a ver algunas cuestiones que son importantes dentro de esta encíclica. ¿Qué es importante? Que nos dice el Papa. Como católicos, como cristianos, no tenemos como opción el ser indiferentes al dolor. Esto es súper duro, ¿eh? O sea, no tenemos opción. O somos cristianos o no. O sea, no podemos ser indiferentes frente al dolor del otro. Nos tiene que doler también. Sea que el hermano viva, no sé, en la China, nos debería doler igual cuando conocemos una noticia que es difícil y dura. Nadie puede quedar al costado de la vida. Nadie. Cuando nosotros vemos que hay personas que están al costado de la vida, no solamente al costado del camino gráfico que está pidiendo dinero en un lugar, una persona, sino que cuando vemos que alguien queda al costado de la vida porque no tiene oportunidades de educación, de trabajo, oportunidades de desarrollo, nosotros no podemos ser indiferentes. Pero si tú estás Apaguen el micrófono, hay un micrófono abierto. Por favor. La inclusión, incluir o excluir al que sufre, define todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos. Miren qué interesante esto que dice el Papa. No lo digo yo, lo dice la encíclica. Si yo incluyo a toda persona dentro de los proyectos políticos, sociales, religiosos, etc., vamos a tener un país distinto. Si yo los excluyo, si excluyo, por ejemplo, a este porque es aborigen, al otro lo excluyo porque, no sé, piensa de tal manera distinta a mí, va a ser distinto el país. O sea, también esto nos tiene que llevar a cuestionarnos qué país queremos. La inclusión o la exclusión definen muchas cosas. Pasar de largo tiene distintos sentidos o significados, dice el Papa. Pasar de largo puede ser desentenderme, ser indiferente, pasar gráficamente de largo caminando y no ver el dolor del otro, o también puede ser mirar hacia afuera, despreocuparme, tener desprecio a los pobres, dice el Papa, y no mirar todo lo que ellos nos pueden decir a través de sus reclamos. Karina, tienes el micrófono encendido, te voy a desactivar el audio. Ahí, listo. Miren qué interesante es esto. El desprecio a los pobres
que también nosotros vemos que hay personas que lo tienen, y que no nos toca el corazón con sus reclamos, hace que simplemente para esas personas que no vean estas necesidades de otro, pasen de largo y por lo tanto no les incluyamos en los procesos históricos de los países, en los procesos de desarrollo. Los reclamos de estas personas simplemente no existen. Díganme si esto no es actual. Díganme si esto no lo podemos también llevar a las realidades de nuestro país. Bueno, esto después lo vamos a hablar en los grupos. Hay un detalle interesante dentro de esta parábola que nos cuenta Jesús, que como les digo, Jesús era bastante astuto y quería meter el dedo en la llaga, como también lo hace el Papa y como lo quiero hacer yo también ahora. Las personas que pasan de largo son personas religiosas. Es como si actualizáramos esta situación hoy y dijéramos que los que pasan de largo son el cura, la religiosa, el laico comprometido, el laico que está siempre en la parroquia, ese es el que pasa de largo. ¿Quiénes son los que ayudan? Ese que no va nunca a la iglesia, el que nosotros decimos que a lo mejor, uy, qué inmoral que es, a veces porque tenemos ese tipo de apreciaciones con las otras personas. Ese es el que ayuda, resulta. No el que es súper católico. Esto nos tendría que interpelar. Quienes no creen pueden vivir la voluntad de Dios mejor que los creyentes, dice el Papa. Pucha, qué importante esto. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces como católicos para que esta voluntad de Dios, que siempre es el amor, la podamos vivir bien? Esto nos tendría que interpelar. Y ya para finalizar, algunas cositas que es importante tenerlas en cuenta. Tenemos que recomenzar, dice el Papa. Y este recomenzar implica ser buenos samaritanos, ser otros buenos samaritanos de lo que nos toca vivir. Ser pueblo, lo que implica no estar solos, sino que armar redes con otros, incluyendo, integrando, levantando a todos nuestros hermanos que han caído por distintas circunstancias, que están en situaciones de dolor. Todos tenemos responsabilidad sobre el herido. El pueblo, es decir, nuestro pueblo, nuestro país y todos los pueblos. Tampoco es que nos podemos centrar únicamente en mi barrio, en mi contexto, en mi parroquia. Tenemos que mirar lo que pasa en el país y lo que pasa en el mundo. Todos los pueblos son importantes. Jesús nos invita a algo mucho más grande. Miren que para los judíos, el prójimo era el que estaba al ladito. Era el que compartía su fe judía. Jesús dice que el prójimo es distinto. Nosotros tenemos que hacernos prójimos. Y esta es una novedad. Tenemos que ir y hacer lo mismo. Jesús le responde a este hombre que le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Con esta parábola del buen samaritano. Y al final le dice Jesús, ¿quién crees tú que actuó como prójimo? Y este hombre le dice, el que ayudó al otro. Y Jesús le responde, tienes que ir y hacer lo mismo. Este ir y hacer lo mismo también nos dice hoy Jesús. Volvernos cercanos a cualquier persona. Un amor que se abra a todos, traspasando nuestros propios prejuicios. Todos tenemos prejuicios. Lo importante es que esos prejuicios no nos ganen y seamos capaces de poner el amor por sobre los prejuicios. Reconociendo también el sentido social de nuestra vida y la dignidad, es decir, el respeto que merece toda persona humana. Bueno, ahora vamos a hacer un trabajito en grupo en que vamos a compartir una pregunta que yo les voy a pedir que sean bien concretos en las respuestas. Ojalá si alguien pueda anotar por grupo, sería súper interesante después para el plenario. Pero seamos concretos, no digamos cosas en el aire. Estas son las preguntas. Esta es la pregunta. No digamos como, sí, tenemos que ser buenos, porque eso es súper en el aire. A ver, ¿cómo voy a ser bueno? Concretamente, la pregunta es,
como cristianos o cristianas, jóvenes o adultos, porque acá hay jóvenes y hay adultos, ¿cuál debiera ser concretamente nuestra actitud ante grupos heridos en nuestra sociedad? Y aquí yo les marco 4 tipos de personas heridas. Las víctimas de violaciones de derechos humanos, que es un tema súper interesante, bueno, no interesante, es un tema muy candente en la actualidad de nuestro país, y entiendo que también en Argentina, para las chicas que son de Argentina. ¿Cómo tiene que ser mi actitud concretamente? No en el aire. No digamos, es que tenemos que amar. Eso es súper general, concretamente. Víctimas de abuso en contexto eclesial, que también es interesante que dentro de nuestra iglesia hablemos de estos temas. A veces nos quedamos callados y no los hablamos. Acá vamos a tener la oportunidad de que lo hablemos. ¿Ah? ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud? ¿Cómo tiene que ser nuestra actitud ante la diversidad sexual? Que también este es otro tema tabú. A ver, ahora vamos a tener la oportunidad de dialogar sobre estas cosas. Y la cuarta es otros heridos, que hay múltiples. Ahí se les puede ocurrir en cada grupo otro tipo de heridos.